Dale, dale, doctor, maestro. Bueno, les presento el maestro Roy Ramos, es bachiller en estadística y en informática y es maestro en estadística aplicada de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, en Perú, y es docente de varias asignaturas relacionadas con la estadística aplicada y el análisis de datos, como métodos estadísticos, multivariados, regresiones y series de tiempo. Eh, para programas tanto de pregrado, posgrado y complementarios. Y además es consultor particular y maneja un canal de YouTube que les he compartido a todos en las comunicaciones en las que les he hecho la invitación a esta sesión, en el que hace difusión pues, de diferentes metodologías de análisis de datos. Y actualmente ejerce como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en diferentes startups de educación en tecnología. Pues muchas gracias, maestro, por estar aquí el día de hoy, por apoyarnos con esta sesión, que pues sé que va a ser muy fructífera para todos los asistentes. Muchas gracias y ya el espacio es suyo. Oh, ok. Doy inicio a la grabación, ¿verdad? De hecho, se está grabando este, Ah, ya se está grabando. automáticamente Ah, desde el ok. principio. Sí, Ah, ok. adelante, adelante. Está bien. Muy bien, tengan todos muy buenas noches, estimados participantes. Es un gusto para nosotros poder tenerlos en este espacio y compartir con ustedes información académica relacionado al tema de la regresión logística binaria. A ver, voy a cargar la presentación. El tema que he preparado para compartir con ustedes es relacionado a la regresión logística binaria y lo vamos a hacer con el programa RStudio. Bueno, ¿han tenido, digamos, algún contacto o algún manejo con este programa estadístico, con el RStudio? ¿Tienen quizás experiencia o cierta familiaridad con este programa? En una escala del 1 al 5, la mayoría nos respondió que tenía un contacto de 2 con el programa, entonces realmente es bastante incipiente todavía el conocimiento con R y con RStudio. Ah, ok. Listo, entonces, bueno, en esta presentación vamos a ir brindando algunos conceptos sobre la regresión logística binaria y luego compartiré con ustedes un script para poder realizar, digamos, la estimación en el programa. ¿Ya? Bien, entonces, ¿para qué nos va a servir la regresión logística binaria? Bueno, va a ser un modelo estadístico, ¿ya? Va a ser un modelo estadístico en el que nosotros vamos a conocer o vamos a poder calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento de interés. ¿Ya? Vamos a poder calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento de interés. Aquí cuando nosotros hablamos de modelo estadístico, bueno, lo que nos estamos refiriendo en términos prácticos es una ecuación. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a dar la regresión logística binaria va a ser en términos prácticos una ecuación matemática. Ahora, con esta ecuación matemática o fórmula, por así llamarlo, vamos a poder calcular la probabilidad. Vamos a poder calcular la probabilidad. Si nos acordamos por allí, la probabilidad de un evento tiene los valores comprendidos entre 0 y 1. Entonces, evidentemente, si esta probabilidad está más cerca a 1, nos querrá decir que el evento de interés tiene más posibilidades que que se realice, mientras que si está más cercano a 0, es menos posible que el evento, en este caso, se realice. ¿Ya? Entonces, lo que debemos tener en cuenta es cuál es nuestro evento de interés, qué es lo que estamos analizando que ocurra
o que se realice, ¿ya? Entonces, en esta ecuación, la variable que nosotros queremos modelar se conoce como una variable respuesta, ¿ya? Se conoce como una variable respuesta. Y esta variable respuesta va a ser una variable de tipo categórica y también tiene que ser dicotómica, es decir, que debe aceptar solo dos posibles resultados. Por ejemplo, para el caso de salud, nos interesa conocer, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que una persona desarrolle cierta enfermedad en base a características de salud. Entonces, mi variable respuesta es una variable categórica. ¿Desarrolla o no desarrolla la enfermedad? Entonces, es de tipo dicotómica porque tiene estas dos posibilidades. En el campo de las finanzas, por ejemplo, este, las entidades financieras o las entidades bancarias, antes de realizar un préstamo, ellos ya tienen un modelo estadístico que les permite calcular si el cliente, el cliente que solicita un préstamo, será un buen pagador o será un mal pagador. Entonces, dependiendo de esta probabilidad, ya se toma una decisión. Entonces, la regresión logística binaria nos va a permitir modelar o entender, en este caso, una variable de tipo categórica y dicotómica. Y en este caso, como es dicotómica, generalmente los programas lo van a codificar como 0 y 1, donde 1 representará, en este caso, el evento de interés, ¿no? En este caso, por ejemplo, que un paciente o una persona desarrolle una enfermedad. Y 0, que no la desarrolle. Ahora, ¿cómo se van a calcular esas probabilidades? Bueno, lo que se va a realizar, se va a tener información de unas variables a las cuales se les conoce como variables predictoras. Entonces, las variables predictoras son la información que yo tengo de antemano para poder saber si una persona, por ejemplo, desarrollará o no una enfermedad. Estas variables predictoras pueden ser de tipo categóricas o pueden ser de tipo numérico. ¿Ya? Entonces, digamos que la flexibilidad de tener estos predictores hace que la regresión logística binaria sea un método estadístico bastante empleado. De hecho, se calcula que en la literatura de clasificación, en la cual se quiere analizar una variable de tipo categórica, la regresión logística ocupa el 60% de las investigaciones como método estadístico empleado. Entonces, vean qué tanto uso se ha realizado a este modelo estadístico. Entonces, vamos a ver un caso bastante práctico, que es el caso de la detección de diabetes, ¿ya? Entonces, queremos estimar un modelo que nos permita pronosticar si pacientes van a desarrollar diabetes, en este caso en función de, por ejemplo, su edad, el índice de masa corporal, que son variables numéricas, y también en función del historial familiar, es decir, si sus padres o sus abuelos han poseído o han desarrollado diabetes, y el grado de actividad física, ¿no? Que en este caso puede ser baja, moderada o alta. Y en este caso, tanto historial familiar como actividad física son variables categóricas. Entonces, voy a tener cuatro predictores, cuatro variables predictoras: la edad, el IMC, el historial familiar y la actividad física. Entonces, estas cuatro variables predictoras me van a servir a mí para calcular la probabilidad de que el paciente desarrolle diabetes, ¿ya? Entonces, en este caso tendremos la codificación 1 si el paciente ya ha desarrollado la diabetes, y 0 si no hay rasgos
de dicho desarrollo. Entonces, recuerden que lo que nos va a dar, o lo que vamos a poder armar, es una ecuación. Y lo que vamos a obtener, por ejemplo, es esta ecuación. ¿Ya? El modelo plantea la siguiente manera. El modelo se plantea de la siguiente manera. El logaritmo natural de pi sobre 1 menos pi, a esto se le conoce como logit, ¿ya? Que es el logaritmo de p o pi sobre 1 menos pi, donde pi es la probabilidad de que ocurra el evento, ¿no? En este caso, que el paciente desarrolle diabetes, ¿ya? Va a ser igual, bueno, a esta parte se le conoce como término lineal o coeficientes lineales, ¿ya? Entonces, aquí está, por así llamarlo, la fórmula, ¿no? Que se genera en base a la información que nosotros tenemos registrada. Tenemos un valor conocido como intercepto, que es simplemente una constante. En este caso salió negativo, menos 4,98. Y vean que a cada variable predictora está, digamos, acompañada por un coeficiente, ¿ya? Cada variable predictora le acompaña un coeficiente. Entonces, por ejemplo, el valor de 0,05 acompaña al coeficiente de la variable edad, 0,05 acompaña a la variable IMC, 1,48 acompaña la variable, en este caso, HF es lo relacionado a la familia, que es la variable historial familiar, ahí está. Para la variable actividad física, tiene tres categorías o tres niveles: bajo, moderado y alto. Sin embargo, ustedes pueden apreciar que solamente se utiliza dos variables, ¿no? Tenemos actividad física moderada y actividad física alta. Lo que faltaría es actividad física baja. Pero en este caso, al ser variables de tipo categóricas, lo que se codifica es que cuando actividad física moderada tome el valor de cero y actividad física alta tome valor de cero, estamos refiriéndonos a una actividad física baja. Claro, eso se conoce como variables DAM. Entonces, ya con esto nosotros podemos calcular o podemos separar pi, ¿ya? Podemos separar pi y tendríamos la siguiente expresión, que pi va a ser igual a epsilon elevado a un vector llamado x beta sobre 1 más epsilon elevado al vector x beta. ¿Qué cosa va a ser x beta? Disculpen, acá solo es x beta, ¿no? X beta va a ser toda la parte de arriba. Entonces, con esta fórmula, por así decirlo, yo puedo calcular la probabilidad de que un paciente desarrolle diabetes. El complemento, evidentemente, será la probabilidad que no desarrolle diabetes. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí disculpen para evitar la confusión. Debería ser así, ¿ya? X beta. Ahora sí. Por ejemplo, ¿no? Con esta ecuación que ha sido estimada en base a mis datos, miren lo que podemos hacer. Por ejemplo, yo deseo conocer la probabilidad de que un paciente con 60 años de edad que realiza actividad física moderada
Y bueno, un IMC de 30, o sea, más o menos está en sobrepeso, si no me equivoco, o ya entrando a obesidad, y con un historial familiar diabéticos. O sea, sí tiene historial familiar diabético. Entonces, queremos nosotros saber cuál es la probabilidad de que de que esta persona con estas características desarrolle la diabetes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores en las variables que tiene aquí nuestra formulita. ¿Ya? Vamos a reemplazarlas aquí. Y a partir de ello, ya podremos calcular la probabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dice que la persona tiene 60 años. Ahí está. Entonces, aquí lo he reemplazado. Ahí está. 60 años. Nos dice que la persona tiene un IMC de 30. Aquí está, el IMC de 30. Nos dice que la persona tiene un historial familiar que ha desarrollado diabetes, ¿no? Quizás sus padres, sus abuelos. Entonces, aquí en historial familiar, como es una variable de tipo categórica, en este caso, cuando tiene historial familiar, se le asigna el valor de 1 y cuando no tiene historial familiar, se le asigna el valor de 0. ¿Ya? Entonces aquí se le coloca 1 nada más. El tipo de actividad que desarrolla, tipo de actividad física que desarrolla, es actividad física moderada. Entonces, moderada también es una variable categórica, actividad física. En este caso tenemos dos tipos de actividad física, ¿no? Actividad moderada y actividad física alta. En este caso solamente puede ir a uno de los dos. En este caso es actividad física moderada. En este caso sería 1 para actividad moderada y para el alto sería 0 porque esta persona no desarrolla actividad física alta, sino moderada. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando en la parte lineal, obtenemos un valor de 1.01. Reemplazando en la probabilidad para poder calcular la probabilidad de que la persona desarrolle diabetes, debemos calcular entonces epsilon elevado a 1.01 sobre 1 más epsilon elevado a 1.01. Entonces, esto trae como resultado el valor de 0.733. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Este paciente o esta persona es más propenso a desarrollar diabetes o no? A ver, ¿qué pueden comentar a través del chat? A ver, ¿qué nos dicen? Recuerden que mientras más cerca esté a uno, tiene más chance, más posibilidad de que ocurra el evento de interés, ¿no? En este caso, el evento de interés es que desarrolle diabetes, ¿no? Claro, sí, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces, vean cómo este modelo, digamos, ya, bueno, digamos que el programa nos va a calcular todo esto, ¿no? Nosotros no nos preocupamos, ¿no? Lo que queremos entender es cómo se aplica y para qué nos sirve. Entonces, una utilidad práctica es esto, ¿no? Yo tengo mi información, digamos, de una persona, entonces yo puedo conocer si esa persona es más propensa o no a desarrollar la diabetes. Entonces, en base a eso, ya se sigue ciertos tratamientos, ¿no? Para poder evitar caer en este desarrollo de la diabetes. A ver, apliquemos otro ejemplo más de esta ecuación. Veamos, por ejemplo, ahora otra persona, ¿ya? Tenemos en este segundo ejemplo a un paciente que tiene 30 años
ya tiene 30 años de edad, realiza actividad física alta, o sea, por así decirlo, es una persona que realiza ejercicios con bastante frecuencia, tiene un índice de masa de 24, que si no me equivoco es el que corresponde a normal. Y miren, tiene historial también familiar diabético, ¿no? O sea, tiene parientes o antecesores que han desarrollado diabetes. Entonces, este paciente con estas características, ¿desarrolla o no desarrolla la enfermedad? Ya, aquí vamos a reemplazar. A ver, nuevamente aquí tengo que borrar esto. Es así. Entonces, reemplazando en nuestra formulita que hemos estimado, a ver, 30 años, uy, me equivoqué aquí. A ver, vamos a corregirlo. ¿Ya? Ya, aquí es 30 años. Aquí el índice de masa corporal es 24. Ya, está. Entonces la persona aquí tiene 30 años, tiene un índice de masa corporal de 24. En este caso la persona tiene antecedentes diabéticos, ¿no? Por eso se le coloca 1. Y en este caso vean que para actividad física es alta. Entonces ya se codifica aquí al valor de 0,8 y se coloca 0 para actividad física moderada, porque no realiza actividad física moderada, sino más bien alta. Esto genera un resultado de menos 1,6. Reemplazando finalmente en la probabilidad de que la persona desarrolle diabetes, tenemos epsilon elevado a menos 1,6 sobre 1 más epsilon elevado a menos 1,6. Esto resulta una probabilidad de 0,168. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta persona? ¿Desarrolla o no desarrolla diabetes? Correcto, ¿no? Es menos probable, ¿no? Tiene una probabilidad muy baja, ¿ya? Entonces, vean aquí la practicidad de nuestro modelo logístico binario, ¿ya? Sí, de hecho que este modelo, bueno, ahorita vamos a ver justamente que otra ventaja del modelo logístico es conocer cómo las variables van interactuando o cómo influyen, en este caso, en el desarrollo del evento que estamos analizando. ¿Ya? De hecho, este es un ejemplo tomado de salud y, de hecho, o sea, este modelo, digamos, dejándolo a un lado matemático, tiene ese aspecto de hacernos, como comenta aquí, para Biois, el poder pensar, ¿no? Tomar ciertas medidas para evitar que esas probabilidades sean los más altas posibles. ¿Ya? Vamos a ver un gráfico muy interesante para poder, por ahí decir, tomar ciertas medidas o ciertas recomendaciones a partir de este modelo. Ya, ¿qué más? Entonces, en esta primera parte hemos visto cómo el modelo logístico nos permite conocer o calcular estas probabilidades. Vamos ahora a hablar un poquito de cómo se relaciona los predictores con el evento de interés. ¿Ya? Entonces aquí tengo una pregunta muy interesante que dice, ¿cómo interpretar la relación existente? Es decir, ¿cómo influyen nuestros predictores en el evento de interés? Bueno, digamos que en el caso de la diabetes ya más o menos hay ciertas ideas de qué variables o cómo van a influir en ellas. Aquí vamos
aterrizar o puntualizar esos efectos con, digamos, datos numéricos. ¿Ya? Entonces aquí, a ver, la literatura nos dice que el efecto de los predictores no se establece directamente sobre la variable respuesta a través de sus coeficientes. O sea, no es como un modelo de regresión lineal en el que el efecto se evalúa a través de los coeficientes. En la regresión logística binaria no se puede hacer eso. Se hace a través de un concepto que se conoce como odds ratio y uno más intuitivo o uno más, digamos yo, o para mí más entendible, que es el que se aplica en el mundo econométrico o económico, que son los efectos marginales. ¿Ya? Entonces, vamos a darle las dos interpretaciones que al final nos llevan a encontrar la misma relación, pero como que los efectos marginales son más, digamos, entendibles. ¿Ya? Igual les muestro los dos, ya ustedes deciden pues con cuál de estos dos, cuál de estas dos métricas se les, digamos, familiariza mejor o se les comprende mejor un modelo logístico. Vamos a empezar entonces con el odds ratio, ¿ya? Pero antes de empezar con el odds ratio, debemos saber qué es un odds, ¿ya? Bueno, este es un término inglés que significa ventaja comparativa. En términos prácticos, aquí les coloco la fórmula con la cual podemos entender por qué se dice ventaja o por qué compara. A ver, ¿qué es lo que está dividiendo? Está dividiendo P, perdón, o pi sobre uno menos pi. O sea, un odds ratio podemos decir que es la división de la probabilidad, en nuestro caso sería dividir la probabilidad de tener o desarrollar diabetes sobre la probabilidad de no desarrollar diabetes. Entonces, esto se conoce como un odds. Ya, eso sería un odds. Calcular, en este caso, la, un cociente entre probabilidad de desarrollar diabetes versus la probabilidad de no desarrollar diabetes. ¿Ya? Entonces, si el odds es igual a uno, si el odds toma el valor de uno, eso quiere decir que ambas probabilidades son iguales, ¿no? Es decir, son 50-50. Entonces, las probabilidades son las mismas. Bueno, el odds tendrá más interés o nos dará mayor información si el odds es mayor a uno. Si el odds es mayor a uno, eso quiere decir que hay más probabilidad de desarrollar diabetes que no desarrollar, ¿ya? O sea, el odds es una métrica de comparación. Nos dice quién tiene más probabilidad de ocurrir, ¿no? En este caso, si es mayor a uno, estaría indicando que hay más probabilidad de desarrollar diabetes que no desarrollar. En este caso, el odds menor a uno señalaría lo contrario, que desarrollar diabetes es menos probable que no desarrollar. ¿Ya? Entonces, así se interpreta un odds. Y el modelo logístico nos proporciona, nos puede proporcionar este odds, de manera que podamos entender la relación entre las variables predictoras sobre el evento de interés. Ya, pero lo que nosotros usamos es un ratio. Utilizamos la expresión odds ratio. Aquí solamente hemos comenzado con odds. Bueno, vamos a ver qué es un odds ratio. Ya, el odds ratio nos va a servir para medir cuánto cambia ese odds, es decir, ese cociente, cuando varía o cuando se incrementa las variables predictoras. ¿Ya?
manteniendo las demás variables constantes. En la regresión logística, para calcular estos odds, debemos exponenciar los coeficientes de cada variable. ¿Cuáles son los coeficientes de cada variable? Son los números, por así decirlo, que acompañan a las variables en el modelo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el coeficiente de la variable edad, el coeficiente de la variable edad es 0.05. De IMC también es 0.05. Pero ojo que aquí están redondeados a dos decimales. ¿Ya? Para calcular el odds y para notar la diferencia entre los efectos, lo he colocado con tres decimales. ¿Ya? Por eso aquí el coeficiente de la edad es 0.054. Entonces el odds para la variable edad será exponencial a 0.054. Y esto resulta 1.06. Entonces, con 1.06, ¿qué significa? Bueno, veamos aquí. Esto quiere decir que al incrementar la edad del paciente en un año, ahí estamos aplicando el ratio, porque estamos comparando la edad del paciente, supongamos, a 30 años con respecto a una persona de 31 años. Entonces, como este valor es mayor que 1, este OS nos está indicando que es 6% más probable que el paciente desarrolle diabetes en lugar de no desarrollar. Entonces recuerden que aquí el OT simplemente es una medida de comparación, ¿no? Cuánto más, cuánto menos ocurre la diabetes con respecto a que no ocurra la diabetes. Entonces, digamos en términos prácticos, ¿qué nos está diciendo esto? Que a medida que uno envejece, es más probable, al menos 6 veces más probable, desarrollar diabetes que no desarrollar diabetes. ¿Ya? Entonces, eso nos estaría indicando nuestro odds ratio, que a medida que uno envejece, va a haber más probabilidad de desarrollar diabetes. ¿Qué pasa con el IMC? A ver, veamos el IMC. El IMC tiene, bueno, es el exponencial a 0.047. Esto es igual a 1.05. Notemos en odds mayor a 1. Entonces quiere decir que por cada unidad adicional en el índice de masa corporal es 5% más probable que se desarrolle la diabetes frente a no desarrollar, manteniendo las demás variables constantes. Es decir, enfocándonos solamente en el cambio del IMC. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Igual que en el caso de la edad, a medida que se incrementa el índice de masa corporal, entonces va a haber más probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, lo que nos está haciendo este modelo es de alguna manera cuantificar ese efecto de nuestros predictores sobre nuestra variable respuesta. Ya aquí hemos visto para variables numéricas. Veamos ahora cómo se interpreta para variables categóricas. Y a ver, tenemos, por ejemplo, la variable historial familiar. En este caso, la variable historial familiar es epsilon elevado a 1.485. ¿Ya? En este caso, el valor de este de aquí se va a comparar eh, aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares con diabetes con respecto con quienes no tienen antecedentes familiares. ¿Ya? Entonces, la comparativa va a ser de esa manera. Entonces, este odds nos va a interpretar de la siguiente forma. Los pacientes con historial familiar de diabetes
son 4.41 veces más propensos a desarrollar diabetes en lugar de no desarrollarla en comparación con aquellos que no tienen antecedentes familiares, manteniendo constantes las demás variables. Entonces aquí el OTS va a comparar pacientes con familiares o antecedentes familiares sobre diabetes con respecto con los que no lo tienen. Entonces hacer ello hace que haya más posibilidad de desarrollar diabetes que no desarrollar. ¿Y qué ocurre con la actividad física? Bueno, veamos aquí. La actividad física para, en este caso, alta, estamos comparando actividad física alta con respecto a la actividad física baja, ¿ya? Aquí el coeficiente para actividad física alta es negativo, entonces debemos aplicar epsilon a la menos 0.802. Esto resulta en 0.45. Es un odds menor a 1. Entonces eso quiere decir que va a tener una incidencia contraria, ¿no? Va a tener un efecto negativo o inverso. Entonces aquí interpretamos de la siguiente forma. Los pacientes con un nivel de actividad física alto tienen un 55% menos, ¿ya? Porque si restamos 1 menos 0.45 es 0.55. Tendrá, bueno, con pacientes con nivel de actividad física alta tendrán 55% menos de probabilidad de desarrollar diabetes en lugar de no desarrollarla en comparación con aquellos con actividad física baja, manteniendo las demás variables constantes. Entonces, este odds menor a 1 señala pues que pacientes con actividad física alta van a presentar menor probabilidad de desarrollar la diabetes, ¿ya? Entonces, digamos que el odds de alguna manera nos mide una comparación, ¿no? Entre la probabilidad de desarrollar diabetes respecto a no desarrollar. Y por ahí descubrir esa relación entre predictor y variable respuesta. La otra forma de analizar la relación o el efecto es a través del efecto marginal. Y el efecto marginal es un poco más puntual porque su concepto nos dice que mide el cambio en la probabilidad de que ocurra el evento de interés, en nuestro caso desarrollar diabetes, ante un cambio pequeño en una de las variables explicativas, manteniendo las demás constantes. Entonces, el efecto marginal nos va a cuantificar cómo varía la probabilidad ante el incremento de la variable predictora. Entonces, en una variable continua como edad o IMC, este efecto marginal va a afectar directamente la probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, aquí no vamos a interpretar odds ratios, ¿no? Sino directamente cómo evoluciona la probabilidad de desarrollar diabetes. Para variables categóricas, el efecto marginal comparará la diferencia en la probabilidad de desarrollar diabetes entre los niveles de cada categoría. A ver, veamos, por ejemplo, cuáles son los efectos marginales en nuestro modelo. Entonces, a ver, el efecto marginal para la variable edad es 0.0121. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al aumentar un año en la edad del paciente, se incrementan las probabilidades de que el paciente desarrolle diabetes en un 1.21%, manteniendo constantes las demás variables. Entonces, si se mantiene el mismo valor de índice de masa corporal, si se mantiene el mismo antecedente familiar y el mismo tipo de actividad física, entonces al ir envejeciendo, la probabilidad de desarrollar diabetes va a ir incrementándose año a año 1.21%. Para el índice de masa corporal también tenemos un efecto marginal de 0.0106. ¿Qué quiere decir, no? Que al aumentar
una unidad en el índice de masa corporal, se incrementa, se tiene un efecto positivo en incrementar la probabilidad de que el paciente desarrolle diabetes en un 1,06%, manteniendo constantes las demás variables, ¿no? Es decir, si yo mantengo mi misma edad, mi mismo historial familiar y el mismo nivel de actividad física, y incremento únicamente el índice de masa corporal, estaré incrementando mi probabilidad de desarrollar diabetes en este porcentaje. A ver, para las variables categóricas, interpretemos ahora, por ejemplo, el historial familiar. Entonces, aquí el historial familiar es 0,344. Entonces, aquí este efecto marginal es la comparación de cuánto más o cuánto menos tienen probabilidades de desarrollar diabetes aquellos pacientes con antecedentes familiares con respecto a los que no. Entonces, la interpretación queda de la siguiente forma. Tener antecedentes familiares de diabetes incrementa la probabilidad de que el paciente desarrolle diabetes en un 34,40% en comparación con aquellos que no tienen antecedentes familiares. O sea, ahí se nota o se refleja que los que tienen antecedentes familiares van a tener una mayor probabilidad de desarrollar diabetes en comparación de los que no tienen antecedentes familiares. Para la variable actividad física alta, en este caso se tiene un efecto marginal negativo, porque aquí va a comparar actividad física alta con respecto a actividad física baja. Entonces, tener un nivel alto de actividad física reduce la probabilidad de que el paciente desarrolle diabetes en 16,34% en comparación con aquellos con actividad física baja. Entonces, aquí vemos que los pacientes o las personas con actividad física alta van a tener 16,34% menos probabilidad en desarrollar la diabetes en comparación con aquellos pacientes que tienen actividad física baja. Entonces, de esta manera nosotros podemos capturar o medir de alguna manera el efecto de nuestras variables predictoras sobre, en este caso, nuestra variable de análisis, que es desarrollar o no desarrollar la diabetes. A ver, ¿se va comprendiendo allí? ¿Se va comprendiendo cómo se interpreta este modelo? Ok. A ver, me dan un segundo. Bueno, con este modelo nos interesa a nosotros también en la parte ya estadística. Ah, ok, claro. Para calcular los efectos marginales, lo que yo tengo que hacer es calcular dos probabilidades. Aquí lo mostramos. ¿Qué te parece? Aquí tenemos un gráfico. Ya. Los efectos marginales, a ver, en el odds, recuerde que solamente es una comparación. El odds solamente nos permite decir cuánto más o cuánto menos probable es que desarrolle diabetes con respecto a no desarrollar. O sea, el odds solamente nos dice ese cociente. Ya recuerda que el odds es un cociente. Entonces nos dice cuánto más o cuánto menos es más probable que se desarrolle diabetes con respecto a no desarrollar. Pero en el efecto marginal, sí podemos cuantificar cuánto más o cuánto menos sube la probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, por eso
para mí, yo prefiero interpretar en términos de efectos marginales, porque ya yo puedo medir cuánto más o cuánto menos va a crecer esa probabilidad de desarrollar la diabetes. ¿Ya? Y aquí hay un gráfico bastante, pero bastante informativo sobre esto de los efectos marginales. A ver, aquí tenemos este gráfico que se conoce como gráfico de efecto marginal. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, tenemos curvas, ¿ya? Que representan la evolución de las probabilidades con respecto a las características, bueno, a las características de los pacientes y también con respecto a, en este caso, a todos los posibles valores que pueda tomar nuestro conjunto de datos, ¿ya? Por ejemplo, mira, a ver, tenemos aquí en la leyenda que se nos dice, a ver, aquí en la leyenda se nos indica el historial familiar. A ver, la curva de color rojo es para los pacientes que no tienen historial o no tienen antecedentes familiares de diabetes. La curva de color turquesa sería pues para aquellos pacientes que sí tienen antecedentes familiares de diabetes. ¿De acuerdo? Ahora, el gráfico se ha particionado en tres. ¿Por qué? Porque hay actividad física alta, ¿ya? Hay actividad física baja y también hay actividad física moderada. ¿De acuerdo? Y en el eje horizontal se está evaluando lo que es la evolución de la edad, ¿no? Que en este caso fluctúa, de acuerdo a la información, entre 20 a 80 años. Bueno, y la variable IMC, profesor, bueno, la variable IMC para generar este gráfico se fijó el valor en el promedio del conjunto de datos. O sea, aquí se utilizó para el cálculo de todas las probabilidades el promedio global de los pacientes en IMC. ¿Ya? Es un valor, bueno, ponte por ejemplo, ¿no? 25, por ejemplo, ¿no? Entonces, para calcular todas estas probabilidades, se fijaron un IMC, por ejemplo, en 25. A ver, aquí lo calculamos si gusta. Aquí tengo el script. A ver, un segundo. Ya, ahí está, es 27,97. Entonces, el IMC ha sido fijado en 27,97. Vamos a colocarlo por aquí. Ya, entonces, ¿y cómo se interpreta esto, profesor? Ya, a ver, vamos a tomar, ya cada curva representa la evolución de las probabilidades. En este caso, por ejemplo, de acuerdo avanza la edad, considerando además el nivel de actividad física y el historial familiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos evaluar o qué podemos comentar del gráfico? Por ejemplo, que a medida, ahí se puede ver, ¿no? Que a medida que se incrementa la edad, bueno, el eje vertical no les presenté, en el eje vertical es la probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, vean allí que a medida que se incrementa la edad, ¿qué ocurre con la probabilidad de desarrollar diabetes? A ver, ¿qué podemos comentar de esta relación? A medida que se incrementa la edad,
¿Qué pasa? Perdón, a medida que se incrementa la edad, ¿qué ocurre, de acuerdo con el gráfico, con la Aumenta, probabilidad de desarrollar diabetes? Exacto, aumenta así la es, probabilidad. así es. Muy bien. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar que, ajá, muy bien, estimada Beatriz. Si comparamos la posición de las curvas de turquesa y la curva roja, podemos observar que la curva turquesa está por encima de la curva roja. ¿Y qué era lo que representaba? Bueno, la leyenda nos decía que la curva roja era los que no tienen antecedentes de diabetes y la curva turquesa nos dice que representa a los pacientes con antecedentes diabéticos. Entonces ahí se ve en este gráfico que las probabilidades de aquellas personas con antecedentes diabéticos es más alta con respecto a las que no tienen antecedentes familiares. Ya, ¿qué más nos sirve? ¿Para qué más nos sirve este gráfico? Ya, a ver, por ejemplo, ¿no? En estadística, si queremos hacer una clasificación de acuerdo a las probabilidades, una regla básica es, por ejemplo, clasificar como diabético. Por ejemplo, ¿no? A ver, establecemos esta regla. Bueno, clasificaremos como diabético si la probabilidad de tener diabetes es mayor a 0,5. ¿Ya? Este es un valor arbitrario, pero generalmente un buen punto de partida es el 0,5. Entonces, yo podría más o menos anticiparme y saber quién va a desarrollar diabetes considerando ello. Aquí en el eje vertical yo tengo los posibles valores, bueno, las probabilidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a trazar una línea a lo largo del 0,5. Entonces, para las personas, ahora vamos a trazarla en todas, ¿eh? Entonces, para las personas con actividad física alta, yo podría identificar qué personas o qué características tendrían estas personas con actividad física alta, de manera que tengan mayor probabilidad de desarrollar la diabetes. ¿Y cómo? Bueno, podría trazar a partir del cruce con las curvas hacia el eje horizontal, en este caso una posible edad. Por ejemplo, ahora vamos a colocarlo aquí con esta curva verde. A ver, por ejemplo, no aquí, ¿no? Entonces, este primer cruce con las personas que tienen historial, que tienen antecedentes, ¿qué podríamos señalar aquí, no? Que ya a partir de ese valor hay más posibilidad de que la persona desarrolle diabetes. ¿A partir de qué características? Bueno, aquí es más o menos 50, perdón, ponle pues 50 y tantos años. O sea, una persona con actividad física alta, ponle un 51, 52 años de edad, que tienen historial familiar, antecedentes, y recuerden que el IMC ha sido fijado en 27,97. Entonces va a tener, en este caso, este, más probabilidad de desarrollar diabetes. Para las personas que no tienen el historial familiar, vean que la recta a 0,5 no encaja, ¿no? No cruza, pero aquí estas bandas son los intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, por ahí, bueno, no hay un cruce directo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el otro grupo?
con las personas de actividad física baja. A ver, si hacemos el mismo análisis, una persona que tiene actividad física baja, por ejemplo, ¿no? En la curva turquesa, aproximadamente en los 40 años. Entonces, una persona con actividad física baja, que ya tiene más de 40 años, que tiene historial familiar y tiene un índice de masa corporal 27, 28, que es sobrepeso, ya tiene más probabilidad, ya empieza a incrementarse, vean allí, empieza a incrementarse su probabilidad de desarrollar la diabetes. Para el caso de las personas que, digamos, no tienen antecedentes, este cruce se da más o menos casi a los 70 años, un poco más de 65 años, con actividad baja e índice de masa corporal 28, tienden a tener más probabilidades. Sí, en este caso el software también nos da la opción de calcular intervalos de confianza para las probabilidades. Así es. En este caso, bueno, no se realizó, claro, se utilizó el set disponible de esta base de datos para realizar este modelo. ¿Se comprende aquí el gráfico? ¿Cómo se interpreta? ¿Se entiende ahí cómo se interpreta este gráfico? Al menos este gráfico es bastante informativo para, digamos, adelantarnos a la ocurrencia de este evento. ¿Ya? Y aquí, bueno, hemos fijado arbitrariamente el valor de IMC. En este caso, lo hemos fijado arbitrariamente considerando el valor promedio. Y bueno, y el software, digamos, el software es bastante adaptable porque yo pudiera generar un gráfico en donde evalúo diferentes niveles de IMC. ¿Ya? Entonces, puedo evaluar diferentes niveles de IMC como es en el siguiente gráfico. A ver, vean por aquí que se ha creado, digamos, ya un set de probabilidades, ¿no? De gráficos en los cuales ya se está cruzando la información relacionada, en este caso, como por ejemplo, índice de masa corporal para 18,5, que sería pues un índice bajo, un índice de masa corporal de 24, que sería para una persona normal, índice de masa corporal 28 para una persona con sobrepeso, índice de masa corporal con un valor de 30 para alguien con ya inicios de obesidad. Y en las filas, bueno, se está igual como hace un rato, mostrando la actividad física a nivel alto, la actividad física a nivel bajo y la actividad física pues a nivel moderado. Las curvas, bueno, la curva roja representa a los que no tienen antecedentes familiares y en este caso en la turquesa representaría a los que sí tienen antecedentes familiares. ¿Ya? Entonces, a ver, interpretemos una gráfica. Bueno, en estas, de hecho, se sigue manteniendo el hecho de que a mayor edad se incrementa la probabilidad de poseer diabetes o desarrollar diabetes. También se mantiene el hecho del historial familiar, que quienes tienen antecedentes familiares tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Y lo único que estamos, digamos, cambiando los valores es el IMC. En este caso, a mayor IMC, como que la curva debería tener una pendiente más alta, ¿no? O sea, el cambio debería ser un poco más rápido. ¿Ya? Y bueno, a ver, por ejemplo, interpretemos este IMC de 30, por ejemplo. Por ahí podemos trazar a una línea de 50 y más o menos sería por aquí, ¿no?
Entonces tendríamos casi una interpretación bastante parecida a la anterior, porque esta más o menos poco más de 40 años, ¿no? Bueno, poco más de 50 años, ¿no? Ah, ya, pero esta es actividad física alta, ¿no? Actividad física alta. Quizás aquí ya eran pacientes que ya tenían ya la diabetes, pero que en este caso estaban comenzando con actividad física alta. Ahora vamos a hacerla aquí para la parte de actividad física baja, ¿no? Está a 50 años, perdón, a una probabilidad de 0,5. Entonces tenemos un cruce, por ejemplo, poco menos de 40 años, tiene ya, digamos, entraría en una zona de riesgo de desarrollar la diabetes. Y para los que no tienen antecedentes, bueno, un poco más de 60 años, 65 años, entraría a la zona de riesgo de desarrollar la diabetes. Ya, entonces, bueno, vemos allí las bondades de este modelo regresión logístico binario. Ahora, este modelo tiene que ser validado estadísticamente, ¿ya? Este modelo tiene que ser validado, es decir, estos coeficientes para cada uno de los predictores tiene que estadísticamente ser, digamos, el término significativo, en el sentido de que con los datos debemos encontrar evidencia de que sí influyen en mi variable respuesta. Tenemos dos tests, dos pruebas para validar nuestro modelo global, por así decirlo. Tenemos el test de verosimilitud y tenemos el test de Hosmer y Lemeshow, ¿ya? Ambos tests tienen el objetivo de evidenciar de que el modelo logístico binario se ajusta a nuestros datos, ¿ya? En este caso, a ver, en el test de verosimilitud tenemos en la hipótesis nula que los coeficientes son igual a cero y en la hipótesis alterna que al menos un coeficiente es diferente de cero. Aquí lo que nosotros esperamos encontrar es un chi cuadrado con valores altos y por lo tanto un p-valor con valores bajos. El test de Hosmer y Lemonshow, digamos que plantea una hipótesis inversa. En la hipótesis nula plantea que el modelo de regresión logístico se ajusta a nuestros datos, mientras que la hipótesis alterna que el modelo de regresión logística no se ajusta a los datos. También utiliza una prueba chi cuadrado, pero aquí se espera valores bajos y en su p-value se espera valores cercanos a 1. Ya, por cuestiones de tiempo vamos a saltar esto de la razón de verosimilitud, que es el test, ¿ya? Entonces aquí quiero mostrarles, vean el test de verosimilitud para nuestro modelo. Tiene una prueba de chi cuadrado de 169,34, tiene un p-valor de 0. Entonces concluimos que al menos una variable influye en el desarrollo de la diabetes. Es decir, que nuestro modelo se está validando estadísticamente, ¿ya? Luego tenemos la prueba de Hosmer y Lemeshow, el cual, vean aquí, arroja un p-value de 0,7242 y un chi cuadrado de 5,3. Entonces, esto también señalaría de que el modelo se ajusta a nuestros datos. Luego tenemos una prueba individual, que es la prueba de Wall, la cual se aplica para evaluar si cada predictor de forma individual influye en nuestro modelo. En este caso, para cada una de ellas, tenemos que el beta sub i es igual a 0 y en H1 que el beta sub i es diferente de 0. Aquí esperamos encontrar valores altos para la prueba Z y p valores cercanos a 0, ¿no? Valores bajos. Aquí hacemos con el software y vean aquí
que para la variable edad tenemos aquí un p-value muy bajo, ¿ya? Igual para la variable IMC tenemos un p-value muy bajo. Lo mismo para historial familiar, ahí está un p-value bastante pequeño. En este caso, para actividad física moderada, eh, tenemos o observamos que aquí el p-value no es significativo. Esto quiere decir que la actividad física moderada con respecto a la actividad física baja no hay diferencias significativas. Es decir, que los resultados de los pacientes que hacen actividad física baja y moderada tiene un efecto similar. O sea, no hay diferencias. Sin embargo, cuando evaluamos actividad física alta, la comparamos con la actividad física baja, sí encontramos un p-value significativo. Entonces, pues esa es la razón por la que en los odds ratios y en el efecto marginal no se consideró actividad física moderada, porque estadísticamente no hay diferencias con la actividad física baja. Entonces, podemos ver que todas las variables, de alguna manera, son significativas. Entonces, nuestro modelo sí está validado, ¿no? O sea, sí son válidos incluir estas variables. Luego tenemos algunos indicadores conocidos como pseudo R cuadrados que nos permiten, en este caso, explicar la variabilidad de la probabilidad de desarrollar diabetes. Esto se interpreta como un R cuadrado en la regresión lineal. A ver, en nuestro modelo tenemos un pseudo R cuadrado de McFadden, Cox-Snell y Nagel-Kerk, ¿ya? A diferencia del modelo lineal, estas es bastante difícil que se acerquen a uno, ¿ya? Si buscan, digamos, artículos o tesis que aplican regresión logística binaria, es muy difícil encontrar R cuadrado, pseudo R cuadrado altos, ¿ya? Por eso algunos investigadores nos dan las siguientes pautas. Nos dicen, por ejemplo, que un ajuste óptimo es encontrar R cuadrados, pseudo R cuadrados, entre 0,4 y 0,6. Mientras que un ajuste moderado se da entre 0,2 y 0,4. Entonces, por ahí nuestro modelo, bueno, estaría presentando un ajuste moderado. Por último, con nuestro modelo podemos hacer un cruce de información. Bueno, nuestra data consistía de 758 pacientes. Por aquí en columnas tenemos los valores observados, es decir, los valores reales de nuestra data. Y aquí por filas tenemos los predichos, los valores predichos, o sea, cómo clasifica nuestro modelo. Tenemos las categorías no diabético y diabético, tanto en filas como en columnas. Entonces, en esta diagonal, vamos a encontrar la cantidad de personas o pacientes que han sido diagnosticados correctamente por nuestro modelo. Entonces, a estas 405 personas, el modelo identificó correctamente que no tienen diabetes. A este 145 personas, el modelo identificó correctamente que sí tienen diabetes. Entonces, a esto se conoce como matriz de confusión y a partir de esta matriz obtenemos tres métricas o tres indicadores bastante comunes, que son la precisión, que nos dice el porcentaje correctos de clasificados. En este caso sumamos 405 más 145 entre el total de la muestra, 758, y tenemos 0,72, ¿no?
Es decir, nuestro modelo ha logrado clasificar correctamente al 72,56% de los pacientes. Tenemos otra métrica que se conoce como sensibilidad o sensitividad, que es la razón entre los positivos correctos y el total de positivos observados. En este caso, nuestro modelo identificó a 145 diabéticos de un total de 280. Entonces, esto sería 145 entre 280, 51,79%. Es decir, el modelo identificó correctamente al 50 y casi 52% de los diabéticos. Y la otra métrica es la especificidad, que divide los negativos correctos contra el total de negativos observados. En este caso, identificó a 405 de un total de 478. Esa división nos da 0,8473. Es decir, el modelo identificó correctamente al 85% de las personas no diabéticas. Muy bien, esta sería la parte final entonces ya de nuestro webinar titulado Regresión logística binaria con RStudio. Cedo la palabra al presentador. Maestro, pues muchísimas gracias. Eh, Creo que todavía quedamos algunos vivos en la presentación. Se han ido algunas personas por la hora, me imagino, pero la verdad es que ha estado muy interesante el tema. En lo personal me quedó bastante claro todo lo que nos estuvo presentando. Recuerden todas y todos que, bueno, todos estos temas los pueden también revisar y pueden acceder a ellos a través de los cursos que tiene el maestro Rolly Ramos en Farbiois, en nuestra plataforma de Farbiois. Son 3 cursos de análisis de datos con R, desde los fundamentos de R, minería de datos con R, donde se revisan también algunos temas de aprendizaje de máquina y métodos estadísticos aplicados a la investigación con R, donde también se revisan temas como las regresiones logísticas. Y no sé si me gustaría abrir también el espacio a los asistentes para saber si tienen alguna pregunta al respecto. No, perdón, tengo el micrófono silenciado. Doctor, adelante. Estoy viendo que tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Gracias, Rolly, pues muy buena presentación. Y nada más, preguntarte un poquito sobre esta herramienta de R, pues, qué tanta posibilidad y manejo hay, sobre todo es una herramienta, tengo entendido, la verdad yo nunca la he ocupado, yo he trabajado un poco más con PER. Con R no tengo experiencia, pero sí me llama la atención, sobre todo por el potencial que tiene R para estos análisis estadísticos que tú mencionabas y muchos otros. Por ejemplo, por ahí tengo un postdoc que trabaja mucho con este programa para hacer análisis metabolómico, lipidómico, que son bases de datos, de gigabytes y pues de acuerdo a su experiencia me dice que son estas herramientas muy robustas. Preguntarte un poquito sobre
digamos que la facilidad de poder descargar esta herramienta, instalarla en un computador común y corriente y después de eso, pues meterse a toda esta parte de los scripts. ¿Qué tal, doctor Correa? Mucho gusto. Sí, de hecho, el programa R, bueno, es de licencia gratuita y eso ha permitido que, digamos, diversos investigadores puedan tener acceso a ello. Y también, en este caso, el programa nos permite generar códigos. Digamos que nosotros podemos preparar o ya ciertos investigadores ya tienen preparados sus códigos y se comparte con la comunidad, digamos, científica a través de paquetes llamados librerías, Sí. de manera que eso nosotros podemos descargar esa información una vez ya instalado el R. Entonces, por ahí es una cuestión de manejo de funciones, de comandos, de manera que ya nos proporciona los resultados. Y bueno, son diferentes áreas las cuales han ido generando, digamos, esta información, ¿no? Como usted lo ha mencionado, la bioinformática, también está el área de economía, el área de simulación, el área de biología. Y bueno, de hecho, los diferentes, digamos, la facilidad que tiene el R de programar y poder compartir con la comunidad científica ha hecho que se vuelva un programa estadístico bastante demandado. Sí, es que pues yo lo veo como una oportunidad para omitir las herramientas de análisis estadístico que muchas veces son muy caras y R pues es una buena oportunidad para irse metiendo a una herramienta, como mencionas, gratuita. Y afortunadamente me imagino que por ser de acceso libre, pues tiene también muchos foros de discusión y estos foros de discusión ayudan bastante a los que somos neófitos en este campo a ir tomando los scripts correspondientes para hacer tus análisis de acuerdo a tus intereses. Esa es la gran ventaja que tiene sobre todo R. Pero bueno, pues por aquí le voy dando el micrófono a los compañeros que veo que en el chat están poniendo algunas preguntas y a ver quién más, pues, eh, se anima a preguntarte aprovechando ahorita aquí el tiempo que nos has brindado. Muchas gracias y gusto en saludarte. Igualmente, doctor Correa, muchas gracias. Bueno, maestro, por aquí en el chat nos preguntan qué ventajas tiene R sobre Python. Sí, bueno, en este caso lo cierto es que R y Python, digamos, han tenido bastante acogida en estas últimas décadas. Digamos que más el Python, el programa Python, es para hacer programación, ¿ya? Es para hacer programación orientada a objetos, lo que tiene que ver con el desarrollo web y todo eso. Mientras que el R, digamos, su enfoque está más orientado al análisis estadístico, ¿ya? Y por ende vamos a encontrar más paquetería, más contribuciones en análisis estadísticos que el Python. Cierto es que el Python como que tiene un lenguaje de programación denominado como alto nivel, el cual te permite, digamos, enfocarte más en la rama de programación, de acceso de base de datos, de acceso web y todo lo demás. Mientras que el enfoque del R es más para análisis estadístico. De Entonces esa acuerdo. sería una ventaja, digamos, en lo que es aprender o utilizar R respecto al Python. De acuerdo, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con usted en eso, ¿no? Incluso la sintaxis es bastante amigable en ambos casos, pero pues R la ventaja que tiene es que fue desarrollado por estadísticos para hacer estadística. Específicamente se desarrolló para analizar datos, a diferencia de Python, ¿no? Que como usted dice, es como una versión más amigable de C para desarrollar aplicaciones. Aunque, bueno, ambos han ido evolucionando
y se prestan para las cosas, en este caso el análisis de datos, pero R en particular se desarrolló para hacer análisis de datos y lo desarrollan personas que ya se dedicaban a la estadística en un principio. Entonces, claro, es mucho más enfocado al análisis, estoy de acuerdo en eso. Nos consultan si nos va a compartir la presentación y nos pregunta Beatriz si R se trabaja similar a SPSS. Personalmente no sé qué es. Bueno, sí, de hecho les podría compartir. Te envío Felipe para que tú lo compartas. Y bueno, respecto al SPSS, que es un software también estadístico, digamos que la diferencia es que con R vas a trabajar lo que es comandos o sintaxis, mientras que en el SPSS estamos acostumbrados a trabajar, digamos, a través de las rutas de los botones, ¿no? O de las interfaz que nos proporciona el SPSS. Ahora, lo cierto es que SPSS también tiene su sintaxis. Y bueno, si usted ha trabajado con sintaxis de SPSS, bueno, R trabaja de esa forma, ¿no? A través de códigos y de sintaxis. Digamos, es un poquito diferente a lo de SPSS. De acuerdo, muchas gracias. Maestro, una consulta. Hoy en día, digamos, con tantos avances de la inteligencia artificial y tantos algoritmos, pues, tan ampliamente usados en todos los campos, la vigencia que presentan estos modelos como las regresiones logísticas binarias, eh, ¿cuál es? Y otra cosa, porque incluso dentro de modelos de clasificación, por ejemplo, scikit-learn o librerías de machine learning utilizan también la regresión logística. En este caso, estamos hablando precisamente de esta regresión logística. Sí, así es, efectivamente. Y digamos que el mantener este modelo es porque nos permite hacer dos cosas. Nos permite explicar la relación entre tus inputs y tus outputs. En este caso, interpretar o conocer cómo se relacionan tus variables predictoras con tu variable respuesta. Y la otra razón o la otra tarea que nos permite es hacer pronósticos, como hemos visto, ¿no? Calcular las probabilidades. Los modelos de machine learning o de aprendizaje automático, digamos que más se centran en la tarea de predecir, pero no se centran tanto en la tarea de explicar. Por eso, como que en los modelos de machine learning es como una caja negra, ¿no? Tú metes tus datos y tu máquina lo que hace es darte probabilidades, pero tú no sabes cómo se ha relacionado, qué tipo de relaciones tiene. Entonces es por eso que la regresión logística en el ámbito de la investigación tiene más acogida porque te permite explicar, ¿no? O sea, cómo la edad influye en el desarrollo de la diabetes. O sea, el modelo logístico te permite entender esa relación. En cambio, las máquinas de Machine Learning te van a decir, ya, dame la edad y yo te digo cuál es tu probabilidad de desarrollar diabetes. O sea, no sabes qué relación ha aplicado, ¿no? Entonces, esa es digamos, el plus del modelo logístico. Sí, 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 toda la razón, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. La explicabilidad, ¿no? Y lo otro, bueno, aquí también agregaría un poco que son modelos que con una infraestructura relativamente sencilla podemos aplicar este tipo de modelos sin necesidad, pues, de irme a diseñar una arquitectura computacional o de software gigantesca como una red neuronal y que aún así pues me dan una capacidad de predicción en términos de precisión, de exactitud bastante buena. Entonces tengo las dos cosas, ¿no? Buena predicción a bajo costo y explicabilidad de los modelos, como usted mencionaba. De acuerdo.
En este caso, maestro, ¿cómo podemos lidiar con sets de datos que están desbalanceados, ¿no? Que es algo que, de hecho, es lo más común, ¿no? Casi siempre el seguimiento se hace a los datos positivos. En este caso, supongamos, es más fácil que le hagan el seguimiento a un paciente que ya es diabético a hacerle seguimiento a un paciente que no lo es. Entonces es difícil encontrar negativos. Asimismo, bueno, en el caso de mi campo de investigación, que es la farmacéutica, es difícil encontrar los datos para moléculas negativas. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con un set de datos que está desbalanceado? Claro. Un set de datos desbalanceados es cuando, digamos, hay una mayor o menor proporción de una categoría con respecto a la otra, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Es común encontrar, digamos, en un historial de pacientes que quizás el 10% de ellos tendrá diabetes y el 90% restante no tendrá diabetes. Igual el caso de una entidad financiera, ¿no? Quizás el 5% de sus clientes han fallado en el pago y el 95% restante, digamos, sí ha pagado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay dos opciones. Hay un grupo de métodos que se llama métodos de remuestreo, ya es un grupo de métodos de remuestreo que de alguna manera trata de equilibrar las clases que estamos analizando. Entonces ahí se habla pues de un sobremuestreo, de un submuestreo, de un muestreo especializado. Entonces, con ese objetivo se trata de equilibrar las clases o que la diferencia no sea tan abrupta. Y digamos, la otra solución es como que acondicionar nuestro modelo a esta estructura. Y aquí, por ejemplo, el modelo logístico se le puede añadir algunos parámetros que de alguna manera puedan trabajar con datos desbalanceados. Y ahí hablamos, por ejemplo, de un parámetro de localización que nos permita ajustar mucho mejor a estos datos desbalanceados. Entonces, por ahí, por ejemplo, en nuestro curso de minería de datos y también en nuestro curso de métodos estadísticos para la investigación cuantitativa, estamos añadiendo este grupo de técnicas para que, bueno, nuestro público pueda también aprender cómo lidiar en esos casos. Porque eso, digamos, es también una temática que está, digamos, unos tópicos que se están dando en los últimos años sobre cómo trabajar con esos datos desbalanceados. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, pues por mi parte, creo que no tengo más preguntas. Adelante, el público que está muy tímido. Bueno, maestro Rolly, pues muchísimas gracias. Eh, Excelente la presentación, supremamente claro todo. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por todo esto que nos ha venido a compartir. Para los asistentes, muchas gracias por estar también. Doctor Correa, muchas gracias por el espacio. Y creo que lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Sí, muchas Que tengan, gracias. que tengan muy bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por la oportunidad. Gracias.